Hola, hoy voy a seguir explicando los ciclos de Saturno y las crisis de crecimiento. En el último vídeo me centré en el primer ciclo de Saturno desde que nacemos hasta que cumplimos entre 29 y 30 años aproximadamente. Es el ciclo del pasado. Hoy me voy a centrar en el ciclo del presente, es decir, entre los aproximadamente 29-30 años y los más o menos 59. Si en el primer ciclo de Saturno vamos marcando los límites de nuestra identidad, de nuestro yo, en buena medida enfrentándonos a las normas del pasado que ya existían antes de nacer nosotros, y en alguna medida también integrándolas como propias, esas normas sociales. Bien, en este segundo ciclo el pasado ya no es lo más importante es el presente. Partimos de la crisis de los 29-30 años en la cual nos planteamos qué es lo que yo quiero hacer con mi vida, qué es lo que yo quiero hacer a nivel social durante el ciclo que empieza, es decir, durante los 29-30 años siguientes. Bien, vemos durante el ciclo de el presente desde los 29-30 años hasta los aproximadamente 59, que las crisis se van a producir, esas crisis de crecimiento. La primera, la cuadratura creciente de Saturno en torno a los 37 años. La segunda, la oposición de Saturno, el Saturno natal, en torno a los 44 años. La cuadratura menguante en torno a los 51-52 años. Y el segundo retorno de Saturno a su posición natal en torno a los 59 años, que da fin al ciclo del presente. Bien, la primera crisis, en tanto que cuadratura creciente, tiene similitud con la cuadratura creciente de los 7 años, solamente que en este caso estamos hablando del ciclo del presente y no del ciclo del pasado. Bueno, es una crisis que nos reclama una actividad por nuestra parte. ¿Qué es lo que nos vamos a encontrar? Bueno, pues que aquello que habíamos decidido al empezar el ciclo en torno a los 29-30 años que queríamos hacer durante nuestra vida en el terreno social, bien, se produce la primera crisis porque hay cosas que de alguna manera no cuadran con lo que habíamos planeado. Tenemos que confrontar nuestros planes con la realidad. Saturno siempre es el nivel material, el nivel de la realidad. Y nos encontramos con determinadas cosas, pues eso, que no acaban de cuadrar. Necesitamos hacer ajustes. Necesitamos también, puesto que hemos crecido en estos 7 años, hacer ajustes con los planes que hicimos. De alguna manera adaptarlos a la realidad con la que nos estamos encontrando y también adaptarlos a la persona que somos. No somos a los 37 años la misma persona que éramos a los 29-30. Se trata de una actividad de hacer ajustes, sobre todo. Es muy normal en torno a los 37 años también plantearse, si no se han tenido hijos hasta ese momento, bueno, ya si se quieren tener de alguna manera empieza a urgir. Especialmente en el caso de las mujeres, digo en el caso de las mujeres porque los óvulos que tiene una mujer son los óvulos que tiene desde la pubertad. Y durante todos estos años se han podido deteriorar. Especialmente en torno a los 40 años, es decir, en la parte del ciclo que empieza entre los 37 y los 44, el deterioro posible de los óvulos
hace que si se tiene un hijo pueda nacer con determinadas enfermedades eh, congénitas o con determinadas anomalías. Normalmente en torno a los 44 años, a los 40 años, perdón, eh, en el caso de un embarazo, se le ofrecen a la mujer hacerle pruebas para detectar esos posibles problemas. Y en cualquier caso, no quiere decir que si se quieren tener hijos se tengan que tener ya a los 37 años, pero sí, en principio, antes de los 44. Es decir, algo que muchas veces se ha aplazado para permitir un desarrollo profesional, llega el momento en el que hay que planteárselo. Bien, si se quieren tener hijos tiene que ser de aquí a poco tiempo o plantearse descartar esa opción. Es una edad de decisiones. También puede haber crisis en la pareja. Son los tres ámbitos fundamentales de nuestra actividad social en el ciclo del presente: la pareja, los hijos y la cuestión profesional. Otro tipo de relaciones también, relaciones de amistad, etcétera, que obviamente a los 37 años ya no son las relaciones que eran cuando teníamos veintitantos, no. Vemos que ahí también muchas veces se produce una crisis. Tenemos que ajustar algo que muchas veces venimos arrastrando y que ya no se corresponde a esta edad con quienes somos, en las personas que nos hemos convertido. Son relaciones del pasado y tenemos que muchas veces cambiarlas. Muchas veces también la crisis de los 37 años tiene que ver, o los vemos así, con cuestiones externas. Esto ocurre sobre todo cuando no nos hemos enfrentado antes, especialmente en la crisis de los 29-30 años, al guardián del umbral. No nos hemos enfrentado a nuestros miedos y a ese camino de autoconocimiento, de conocer aquella parte nuestra que se había mantenido inconsciente. Si no hemos hecho ese trabajo, que muchas veces es duro, es difícil, y lo hemos evitado, entonces es muy normal que en la crisis de los 37 años no nos planteemos tanto que, puesto que ya nos conocemos mejor la persona que somos, tenemos que ajustar cosas en nuestras relaciones, en nuestra profesión, etcétera, sino que lo vemos como obstáculos, igual que lo veíamos a los 7 años, como obstáculos que nos vienen de fuera. Aunque esos obstáculos que nos vienen de fuera los vamos a ver mucho más en la crisis de los 44 años, con la oposición de Saturno al Saturno natal. Si no hemos hecho ese trabajo de autoconocimiento, de conocer el yo inconsciente, de enfrentar al guardián del umbral a los 29-30 años o desde entonces, claramente en la crisis de los 44 años vamos a ver cómo lo que nosotros consideramos es que nos suceden una serie de cosas en las cuales los demás, el mundo, de alguna manera se opone a nuestro proyecto, se opone a nuestro crecimiento social. La crisis se puede producir en el terreno de las relaciones profesionales, en el terreno de las relaciones de amistad y también de las relaciones de pareja. La crisis, si
en la medida en que consideramos el ciclo de Saturno como un ciclo de crecimiento y de profundizar cada vez más en nuestro autoconocimiento, se producen cosas muy curiosas a los 44 años que tienen una cierta similitud con la crisis de la adolescencia a los 14-15. Se producen crisis de identidad sexual, por ejemplo. Personas que descubren a los 44 años que no les gustan los hombres como pensaban que les había gustado hasta entonces, o que no les gustan perdón, o que no les gustan las mujeres. Esas crisis de identidad sexual no son solamente crisis de identidad sexual, sino crisis de identidad en general. Bueno, en cuanto que una crisis es una oportunidad, hay que considerar esta crisis de los 44 años como una oportunidad de crecimiento. Ese preguntarnos quién soy yo en realidad es algo muy interesante porque nos abre el camino hacia un mayor autoconocimiento. Si en la primera mitad de este ciclo no hemos enfrentado en ningún momento al guardián del umbral para iniciar ese camino para un mayor autoconocimiento y por lo tanto para tomar decisiones mucho más libres, se vuelve a producir una oportunidad en esta crisis. Es una crisis en la que nos damos cuenta de que estamos más o menos en la mitad de la vida. No sabemos, nadie sabe cuánto va a durar la vida, pero podemos considerar que hemos ya llegado al ecuador de nuestra vida. Podemos efectivamente vivir más de 90 años, pero lo normal es que esta crisis nos marque decir, bueno, ya hemos vivido la mitad de la vida. Y si esa crisis viene acompañada con esa crisis de identidad de, bueno, ¿qué tan bien me conozco? ¿Quién soy yo en realidad? ¿Qué es lo que me gusta? Bueno, pues es una oportunidad que aunque quien la esté viviendo en ese momento lo vea de una forma dura o agobiante, es algo que, como siempre con Saturno, tiene que ser bienvenido porque nos trae un regalo detrás. La crisis de los 44 años, que muchas veces se plantea como una crisis de pareja también, o como una crisis a nivel profesional, a nivel laboral. Hay veces que de forma inesperada se produce una quiebra en la empresa en la que trabajamos, una reestructuración, y nos encontramos con que nos despiden. Bueno, lo normal es que el mundo se nos venga abajo. ¿Qué voy a hacer yo para encontrar otro trabajo con más de 40 años? A veces es incluso porque el sector al que nos hemos dedicado es un sector que está en crisis. Bien, esto que lo podemos ver como algo terrible, muchas veces es una oportunidad. Es decir, no hemos elegido bien. ¿Por qué no hemos elegido bien? Porque no hemos elegido libremente, perdón, desde el autoconocimiento y esa libertad que nos da el autoconocimiento, de conocer no solamente la parcelita consciente de la psique, sino haber iniciado el camino para conocer toda la parte del iceberg que está debajo del nivel de conciencia que no conocíamos, ese inconsciente, ese subconsciente. Entonces, ¿qué hemos elegido hacer? ¿A qué hemos elegido dedicar el ciclo del presente de nuestra vida? Bueno, aquello que se esperaba de nosotros. Aquello no tanto que queríamos nosotros hacer, como que querían los demás. Bueno, eso, si se produce una crisis laboral aquí, también tiene que ser bienvenida como una oportunidad
para conocernos mejor con esa crisis de identidad que estamos atravesando, y elegir, todavía nos queda la mitad del ciclo y podemos elegir desde un mayor autoconocimiento, una mayor libertad, aquello a lo que nos queremos dedicar durante los años que nos quedan, hasta los 59 años más o menos, o incluso un poco más. Bien, los 44 años también es una edad en la que, si hemos seguido postergando ese deseo de tener hijos que teníamos, ya aquí se produce de alguna manera un punto de no retorno. Es demasiado tarde para tener hijos. Hay gente que los tiene en esta crisis. No es desde luego lo más aconsejable. Es de alguna manera un tirar balones fuera, y hay que tener en cuenta que nos vamos a encontrar, si tenemos un hijo a esta edad, con un problema de cada vez menos energía y sentidos mayores a la hora de criarle, y sobre todo a la hora de enfrentarnos a su crisis de la adolescencia. También, si hemos centrado nuestra vida mucho en el aspecto físico, en nuestra belleza y nuestra juventud, es lógico que aquí se produzca una crisis grande, porque ya los signos de la edad empiezan a aparecer inevitablemente. Ya la juventud quedó atrás. No se puede decir que seamos mayores, pero desde luego ya no somos jóvenes. Nos acercamos hacia ese periodo de la vida que eufemísticamente se llama la mediana edad. Bien, y si hemos centrado nuestra vida exclusivamente en eso, o si hemos centrado nuestra vida exclusivamente en la profesión también, bien, es lógico que se produzca una crisis. Hay gente que, ante la crisis de encontrarse con el envejecimiento físico, que no nos permite seguir centrando nuestra vida en nuestra belleza física, en nuestra juventud, ¿a qué recurren? A operarse. Es sin duda la peor idea, porque supone intentar prolongar artificialmente algo cuyo problema, ¿dónde radica? Radica en que hemos centrado nuestra vida social en una parcelita muy pequeña de nosotros mismos. Nos volvemos a remitir a lo mismo. No hemos enfrentado el guardián del umbral, no hemos emprendido un camino de autoconocimiento, y por lo tanto hemos hecho lo que algunas personas esperaban que hiciéramos. Hemos seguido la inercia. Como éramos jóvenes, teníamos una serie de cualidades físicas, una cierta belleza. Nos hemos pensado que eso era todo lo que éramos, y en eso hemos centrado nuestra vida social. Bien, la crisis a los 44 años es una oportunidad para cambiar, no para intentar prolongarlo más desesperadamente con una operación detrás de otra. Bien, llegamos a la tercera crisis, la cuadratura menguante de Saturno, el Saturno natal en torno a los 51-52 años. No es, como son las cuadraturas crecientes, una crisis de actividad, sino una crisis que nos impulsa a la reflexión, igual que la crisis de los 22 años. Es decir, ya no vamos seguramente a tener oportunidad de cambiar de profesión. Cambiar de pareja se hace algo un tanto complicado a los 51 o 52 años, aunque hay quien rompe con la pareja a esa edad. Es una edad en la que ya los hijos, dependiendo si se tienen, dependiendo a qué edad se hayan tenido, o se han independizado o están ya en el proceso de adolescencia. Si han tenido, por ejemplo, sobre los 37 años, están empezando la crisis de la adolescencia y un proceso imparable de independizarse de nosotros.
la mayoría de las veces nos encontramos con que muchas veces si la profesión a la que nos hemos dedicado no resulta satisfactoria porque no hemos elegido desde nosotros mismos, desde nuestro autoconocimiento y desde nuestra libertad, sino desde presiones externas, eso no nos da una gran satisfacción. Y la pareja, nuevamente, si nos hemos dejado llevar por la inercia, nos encontramos con que la relación de pareja tampoco nos resulta satisfactoria. Y se produce, aunque es más frecuente que se produzca en la crisis de los 44 años, a veces se produce también en esta crisis un cambio de pareja y muchas veces, que ya digo que es más frecuente con la oposición, buscar una pareja nueva, muchas veces, sobre todo en el caso de los hombres, más joven, que, bueno, al igual que las operaciones de cirugía estética, nos hagan sentir el espejismo de que podemos frenar el paso del tiempo, que podemos frenar el envejecimiento. Y a veces también, muchas veces, ese deseo de tener un hijo con la pareja nueva. Como digo, es una ilusión de rejuvenecimiento, porque nos estamos centrando en cosas que no somos nosotros mismos, porque centrarnos en nosotros mismos nos implicaría afrontar la crisis de otra manera, afrontar la crisis desde el quién soy yo. Y el quién soy yo implica que también me conozco. Implica iniciar un proceso, aprovechar la crisis para conocerse mejor. ¿Quién soy yo? ¿Qué he hecho durante estos años? Si hemos decidido mal porque no hemos decidido desde el autoconocimiento, la crisis puede ser grande. Pero es una crisis. Esa reflexión nos puede llevar a iniciar, nunca es tarde para iniciarlo, ese camino del autoconocimiento, ese camino de enfrentar el guardián del umbral, de enfrentar nuestros propios miedos. Y sobre todo la reflexión es qué hemos hecho de nuestra vida, sobre todo desde la crisis de los 29-30 años, en lo que va del ciclo de Saturno del presente, y qué vamos a hacer. Es decir, al igual que a los 22 años con la crisis reflexionamos sobre, bueno, ¿qué vamos a hacer en el mundo? Ya somos adultos, ¿a qué nos vamos a dedicar? Un poco la visión de entre los 22 y los 29-30 años. Aquí es la visión entre los 51, 52 y los 59 años aproximadamente de reflexionar, bueno, estamos en el periodo, digamos, final de nuestra vida laboral, y el envejecimiento, de alguna manera el deterioro físico, el tener cada vez menos energía y muchas veces también en torno a esta edad el convertirnos en abuelos, que nos hace confrontar ineludiblemente la edad, el tiempo, el paso del tiempo. Saturno es Cronos, es el tiempo. Y emprendemos la última parte del ciclo para llegar en torno a los 59 años a el segundo retorno de Saturno a la posición que ocupaba en el momento del nacimiento. Bien, con eso acaba el ciclo del presente. A partir de ahí empieza el último periodo de nuestra vida. A partir de ahí empieza, de alguna manera, aunque se pueda decir con muchos eufemismos, el periodo de la vejez, de la senectud. Hay quien prefiere decir de la tercera edad. Bueno, en ese periodo ya no nos vamos a plantear tanto, perdón, lógicamente, qué vamos a hacer en el mundo, qué vamos a hacer con nuestra vida, qué vamos a hacer a nivel social, sino
que miramos hacia el futuro. ¿Y qué vemos en el futuro? La vejez y la muerte, inevitable. Tenemos que confrontarnos con esa realidad que antes, durante muchos periodos de nuestra vida, quedaba como algo muy lejano, ahora lo vemos cada vez más cercano. No sabemos en qué momento vamos a morir, pero sí sabemos que nos queda mucho menos de vida de lo que ya llevamos vivido, eso seguro. Y ponemos nuestra visión en el futuro. ¿Qué va a ser de lo que queda de nuestra vida? Posiblemente con una salud cada vez peor, con una energía cada vez menor y con una cada vez mayor proximidad de la muerte. Y después de la muerte, vamos a empezar a pensar cada vez más en el futuro. Cuando nos vayamos, ¿qué vamos a dejar aquí? Es el momento de plantearnos durante el siguiente ciclo lo que vamos a hacer no en el presente, sino para que quede para el futuro. Vamos a construir de alguna manera la memoria que dejemos de nosotros en el mundo. A muchos niveles nos vamos a plantear con esta crisis eso. ¿Qué queremos que quede de nosotros cuando nosotros faltemos? ¿Y qué hay a futuro, qué hay después de la muerte? ¿A qué nos vamos a enfrentar? ¿A la nada? ¿Al juicio divino y al cielo o al infierno? ¿A otra posible reencarnación en la que enfrentemos los errores que hemos cometido en esta vida y aquello que no hemos llegado a realizar? En fin, es una crisis, como vemos, muy filosófica, muy religiosa, que nos va a marcar el siguiente ciclo, que va a ser el que ocupe el próximo vídeo. En el próximo vídeo veremos ese último ciclo de Saturno y también recapitularemos sobre lo que significan las crisis de crecimiento ligadas a Saturno en nuestra vida. No olvidéis suscribiros a mi canal si queréis que se os avise y saber cuándo subo el próximo vídeo, y también para poderme dejar comentarios con qué temas os gustaría que tratara en este canal de Astrología Alquímica. Asimismo, si os ha gustado el vídeo, acordaros de darle al me gusta y hasta pronto.